¿Alguna vez han escuchado a alguien quejarse de algo que ellos mismos hacen todo el tiempo? Pues bueno, hoy tenemos un caso de hipocresía política que les va a dejar con la boca abierta. Nuestro protagonista es J.D. Vance, senador de Ohio, quien está gritando los cuatro vientos que los demócratas los están acosando, a él y a sus amigos en el movimiento MAGA. Pero aguanten, este es el mismo tipo que apoya a Donald Trump, el rey de los apodos ofensivos y de las teorías conspirativas más locas. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esta contradicción y veremos qué tan profundas son las raíces de la hipocresía en el Magalandia. No se lo pierdan. Entonces, pues J.D. Vance anda diciendo que los demócratas los están acosando a él, a sus amigos republicanos, a Donald Trump, con insultos y apodos. Según él, los demócratas les están haciendo bullying, como si estuvieran en una escuela secundaria. Parece que a nuestro amigo Vance no le gusta que lo critiquen por estas políticas extremas, y bueno, algo raras que están impulsando los MAGA. Dice que esto es indigno del discurso político. Vaya drama. Pero vamos a ser sinceros, cuando uno se pone a llorar porque lo llamaron feo, mientras apoya al tipo que se ha pasado años tirando apodos a diestra y siniestra, pues huele a hipocresía, ¿no creen? Recuerden, este es el mismo J.D. Vance que ha estado defendiendo a Trump, el maestro del Crooked Hillary y del Crazy Nancy Pelosi. Ah, pero claro, ahora se lo hacen a él y resulta que no es justo. Pero aquí es donde se pone bueno, porque si hablamos de acoso y apodos, nadie lo ha hecho mejor que Donald Trump. Por ejemplo, luego del ataque a Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ¿qué fue lo que hizo Donald Trump? Se burló de esta situación. Él y sus aliados, incluyendo sus hijos, no solo se rieron, sino que difundieron teorías conspirativas homofóbicas sobre el ataque. Y sí, en lugar de condenar la violencia, decidieron convertirlo en una burla pública. Y no nos olvidemos de uno de los momentos más bajos en la historia política reciente, cuando Donald Trump sugirió que el difunto congresista John Dingell, quien fue un querido líder en Michigan, estaba mirando hacia arriba desde el infierno, después de que su viuda votara a favor de su destitución. Señores, esto no solo fue de mal gusto, sino que nos mostró hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump, con tal de insultar a sus oponentes. Así que cuando J.D. Vance se queja de que lo llaman rarito por sus políticas, es difícil tomárselo en serio cuando su jefe ha dicho cosas 1000 veces peores. Vamos a hablar un poquito más de J.D. Vance. Este tipo ha tenido más cambios de identidad política que un camaleón en un arco iris. ¿Se acuerdan cuando era un duro crítico de Donald Trump? Pues bueno, en ese momento llegó a compararlo con figuras históricas nada agradables. Pero sorpresa, pues ahora es uno más de sus grandes admiradores. ¡Qué cambio tan conveniente! Este viaje de Vance, desde ser un opositor hasta ser un fiel seguidor de Donald Trump, es lo que nos plantea muchas preguntas sobre su verdadera autenticidad. Parece que está dispuesto a cambiar de opinión tan rápido como cambia el viento, si es que eso significa ganar puntos en la política. Y eso, amigos, no pasa desapercibido. Además, J.D. Vance viene de una familia con fuertes posturas anti-LGBT, algo pues que influyó en sus primeras creencias, pero ahora ha adoptado esas mismas posturas, aunque en su pasado personal también tuvo sus propias luchas con su identidad. Esta inconsistencia, por decirlo amablemente, ha hecho que sea un blanco fácil para las críticas, especialmente ahora que se está alineando con las tácticas divisivas que tiene Donald Trump. Mientras tanto, los demócratas tampoco se están quedando callados. Líderes como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han salido a criticar sin pelos en la lengua las posiciones extremas que tienen los del movimiento MAGA, desde los intentos
de prohibir libros hasta la restricción de los derechos reproductivos. Los demócratas están dejando muy en claro que estas políticas están fuera de sintonía con lo que quiere el pueblo estadounidense. Y claro, como no pueden soportar estas críticas, los del movimiento MAGA, con Vance a la cabeza, dicen que esto es bullying. Pero vamos, ¿realmente es bullying o es simplemente enfrentarse a la realidad? Los demócratas están defendiendo los valores democráticos y están empujando hacia atrás el extremismo que se ha apoderado del Partido Republicano. Y es que vaya que han sido efectivos en exponer las locuras que intentan vender. Hablando de respuestas, Donald Trump no se ha quedado atrás en este espectáculo de inseguridades, mientras Kamala Harris y otros demócratas están llenando auditorios y atrayendo multitudes entusiastas. ¿Qué es lo que hace el queridísimo Donald Trump, el rey de los titulares? Pues se pone a decir que las multitudes de Harris son generadas por inteligencia artificial. Así es, lo escucharon bien. Según él, esas multitudes no son reales, sino que son generadas por inteligencia artificial. Por supuesto, esta afirmación es una locura más en la lista interminable de teorías conspirativas que tiene Donald Trump, pero también nos muestra lo desesperado que está por recuperar la atención que antes tenía. Es como si Donald Trump no supiera cómo lidiar con el hecho de que la gente ya no lo sigue como antes, y en lugar de aceptar la realidad, prefiere vivir en su mundo de fantasía, donde todo lo que no le gusta simplemente es falso. Sin embargo, mientras él sigue con sus locuras, los demócratas continúan avanzando, desafiando y exponiendo las políticas peligrosas del movimiento de los MAGA. Y bueno, amigos, lo que hemos visto hoy es un claro ejemplo de cómo la hipocresía y la política van de la mano. J.D. Vance y Donald Trump se quejan de ser acosados por los demócratas, pero su propio historial está lleno de ofensas, lleno de insultos y ataques muchos peores. Al final del día, esta estrategia de soy la víctima solo hace que la gente vea los vacíos que son sus argumentos. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que J.D. Vance realmente tiene algo de razón al quejarse? ¿O simplemente está tratando de desviar la atención de sus propias fallas? ¿Y qué opinan de Trump y sus excusas cada vez más descabelladas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo a todos. Y recuerden, si les gustó el video, no olviden darle un like, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenmascarando a los políticos más hipócritas.